Creemos que nuestra incesante búsqueda de plenitud a través del éxito material, las relaciones perfectas o incluso ciertas prácticas espirituales superficiales es una virtud. Nos lanzamos a la vida buscando, construyendo, adquiriendo, bajo la creencia de que esto nos completará. Pero, ¿y si esta misma búsqueda, este esfuerzo incansable del ego por ser algo o tener algo, fuera la más sutil y poderosa trampa, un velo que nos impide ver la verdad más profunda? Paramahansa Yogananda y los sagrados Upanishads nos susurran una verdad incómoda, que la causa de tu perpetua insatisfacción no es la falta de lo que buscas, sino el olvido de quien ya eres. Esa paz inquebrantable que anhelas no está en lo que adquieres, sino en lo que finalmente reconoces en tu interior. Si sientes que has buscado sin cesar, y sin embargo, sigues sintiendo un eco de vacío, comenta Atman, abajo. Demuestra que estás listo para la cirugía de tu conciencia. Pero, ¿qué sucede cuando la identidad que has construido con tanto esmero, esa que te define, esa que crees ser, comienza a desmoronarse bajo el peso de esta revelación y te das cuenta de que lo que pensabas que era tu yo verdadero es, en realidad, solo una sombra? Vives, respiras, luchas. Te levantas cada día impulsado por la idea de que eres una colección de experiencias, de pensamientos, de emociones, una biografía andante que busca validación en el espejo de un mundo efímero. ¿Te suena familiar esa constante sensación de que no importa cuánto logres, cuánto acumules, cuánto amor recibas o des? Siempre hay un rincón en tu alma que permanece inalcanzable, insatisfecho, anhelando algo más. Es una angustia silenciosa, una sed profunda que ninguna cascada material parece saciar. Esta es la crisis del yo fragmentado, la dolorosa consecuencia de haber olvidado tu verdadera naturaleza. Tu alma, en su viaje eterno, ha acumulado innumerables experiencias, no solo en esta vida, sino a través de ciclos kármicos insondables. Cada encarnación, el Atman, tu esencia divina, se viste de un nuevo cuerpo y una nueva mente, interactuando con la ilusión de Maya. El problema radica en que, con cada nuevo amanecer terrenal, tendemos a olvidamos que somos ese observador inmutable, el testigo silencioso, y nos identificamos ciegamente con el drama transitorio. Imagina un momento crucial en esta vida, o quizás en una existencia anterior, donde, seducido por el brillo de las promesas del mundo fenoménico, tu conciencia hizo un pacto inconsciente, un pacto con la ilusión, un voto tácito de buscar la felicidad en lo externo, de definirte por tus roles, tus posesiones, tus relaciones, o incluso por tus heridas y limitaciones. Fue un trauma primordial de la conciencia, un acto de autoolvido que te llevó a creer que eras lo que no eres y a buscar lo que ya posees. Este es el origen de esa angustia que valida tu búsqueda. No es una debilidad, sino el primer síntoma lúcido de que tu alma está despertando del largo letargo de Maya. Lo que hoy percibes como una lucha por encontrar tu propósito o una sensación de vacío es, en realidad, el clamor del Atman por ser reconocido, el eco de una verdad trascendente que yace sepultada bajo capas de condicionamiento social y autoengaño. La sociedad moderna, con su bombardeo constante de estímulos y su culto al éxito externo, no hace más que profundizar este olvido. Te programa para mirar hacia afuera, para comparar, para competir, para consumir, alejándote cada vez más de la única fuente verdadera de paz, la conciencia inmutable que reside en tu interior. Cada vez que tu mente se aferra a un pensamiento de «soy esto» o «necesito aquello», estás reforzando las cadenas de esta ilusión. Cada vez que te identificas plenamente con una emoción pasajera,
Olvidas que eres el cielo vasto, en el que esas nubes emocionales simplemente flotan y se disuelven. Paramahansa Yogananda, siguiendo la estela de los sabios de los Upanishads, enseñó que esta identidad fragmentada es la fuente de todo sufrimiento. No somos nuestro nombre, nuestra profesión, nuestro cuerpo, ni siquiera nuestra mente pensante. Somos el Atman, el yo universal, que es idéntico a Brahman, la conciencia cósmica. Sin embargo, este conocimiento no es un mero concepto intelectual. Es una realización vivencial que exige valentía para desmantelar todo lo que crees ser. La angustia que sientes es el fuego purificador, el llamado de tu verdadero ser a despojarse de las máscaras, a romper los espejos rotos de la identificación ilusoria. Estás siendo convocado a una arqueología de tu propia alma, a desenterrar ese artefacto peligroso y sagrado, la verdad de quién eres antes de cualquier etiqueta. El camino no será de confort, sino de confrontación con todo lo que has dado por sentado. Cada revelación te empujará más allá de tus límites, revelando la conspiración existencial que te ha mantenido cautivo. Lo que no sabías entonces, lo que tu alma sospechaba pero tu ego negaba, es que el caos presente tiene raíces profundas en tu propia renuencia a mirar hacia adentro. La primera lucha real está a punto de comenzar, y no será contra fuerzas externas, sino contra los mecanismos de defensa más íntimos de tu propia mente. ¿Estás listo para enfrentar a ese guardián del umbral? Esa parte de ti que se aferra desesperadamente a la ilusión de ser un yo, separado y finito, incluso cuando ese aferramiento te condena a una existencia de incesante búsqueda y desilusión. La comprensión inicial, esa que validó tu inquietud, fue solo el mapa. Ahora, el campo de batalla se despliega, y no es un paraje idílico de paz, sino un terreno hostil donde el verdadero enemigo se revela. No un demonio externo, sino la ilusión cósmica misma, Maya, tejida por tu propio ego. La ascensión espiritual no es una suave escalera, es un funil que se estrecha con cada paso, y cada prueba exige un costo emocional mayor, amenazando tu paz incipiente, tu sanidad, tu mismo progreso espiritual. El asedio externo y la distracción de Maya. Al iniciar el camino de la autoindagación, el mundo externo parece redoblar sus esfuerzos por arrastrarte de vuelta al letargo. Es como si Maya, la gran ilusionista, se volviera más ingeniosa. Las presiones sociales, la necesidad de encajar, la incesante avalancha de noticias y entretenimiento, las demandas de una cultura obsesionada con lo superficial, todas actúan como sirenas que intentan ahogar la voz de tu alma. Te sientes constantemente reactivo a merced de eventos externos, tus energías dispersas en 1000 direcciones. ¿Cómo puedes siquiera intentar escuchar el murmullo del Atman cuando el ruido del mundo es un clamor ensordecedor? Es la primera fase de la guerra, la distracción implacable. Tu atención, el activo más valioso de tu conciencia, es la moneda de cambio, y el mundo exige un precio exorbitante. Te sientes arrastrado, agotado, como un barco a la deriva en un mar de estímulos, y la idea de encontrar un ancla interna parece una quimera. ¿Cómo puedes combatir un enemigo tan vasto y omnipresente como la propia realidad percibida, si cada interacción, cada pantalla, cada conversación te arrastra más profundamente en su telaraña? El conflicto interno y el ego reforzado. Si logras resistir el asedio externo, te enfrentas a una batalla aún más formidable, la guerra interna. El ego, ese guardián celoso de tu identidad ilusoria, no se rinde fácilmente. Cuando intentas silenciar la mente, el ruido interno se intensifica. Pensamientos intrusivos, miedos ancestrales, dudas paralizantes, heridas no resueltas de esta vida y quizás de muchas otras, emergen con una ferocidad inesperada. Es el ego luchando por su supervivencia, creyendo que si te desidentificas de él, dejarás de existir. Tu mente se convierte en un campo de batalla, donde la rumia, la preocupación y la ansiedad reinan.
Crees que eres estos pensamientos, estas emociones, y te sientes prisionero de tu propia mente. Si no soy esto que pienso, ¿quién soy? Entonces, grita el ego, atando tu conciencia a sus proyecciones. Esta es la fase donde la dor oculta abordada, la búsqueda interminable de identidad y propósito, se manifiesta como caos interno, un laberinto sin salida que te convence de que la paz es imposible. Te preguntas si estás perdiendo la cordura, si el camino espiritual te está volviendo más ansioso en lugar de liberarte. ¿Cómo se puede desmantelar un enemigo que habita en tu propia percepción, que utiliza tus propios miedos y recuerdos como armas contra ti mismo? El paradójico camino de la desidentificación y la rendición. Justo cuando la guerra parece inmanejable, cuando la fatiga de la batalla te ha llevado al borde del abismo, se revela el giro más contraintuitivo. La rendición no es derrota, es estrategia. La batalla directa contra el ego es una trampa. Cuanto más luchas contra tus pensamientos o emociones, más poder les otorgas. Yogananda, siguiendo la sabiduría de los Upanishads, enseñó que el secreto no es erradicar el ego, sino desidentificarse de él, reconocerlo como un mecanismo, una herramienta, pero no como tu verdadera identidad. Es el paso de ser el guerrero a ser el observador, pero esta rendición no es pasividad, es una acción consciente y soberana de soltar el agarre del yo personal sobre la realidad. Es el momento en que empiezas a ver que Maya no es una fuerza externa que te engaña, sino la proyección de tu propia conciencia identificada con lo irreal. La espiral de tensión te ha llevado a un punto donde la fuga es imposible. La única salida real es abandonar el control, dejar de identificarte con el papel que has estado interpretando. Pero, ¿qué sucede cuando los cimientos mismos de tu realidad percibida, esa identidad forjada con tanto dolor y esfuerzo, comienzan a disolverse como arena entre tus dedos, revelando un vacío que es a la vez aterrador y prometedor? La espiral de tensión ha llegado a su punto más agudo. La batalla interna ha cesado no por victoria del ego, sino por la rendición consciente. Aquí, en el vértice del agotamiento, se gesta la verdadera alquimia. Es el clímax, la ceremonia de muerte del ego y el renacimiento de la conciencia expandida, la catarsis absoluta donde la identidad antigua es simbólicamente aniquilada para dar lugar a una verdad mucho más vasta. El sufrimiento, purificado en el fuego de la autoindagación, transmuta el plomo de la ilusión en el oro inmaculado de la conciencia. El ritmo de tu experiencia interna, antes frenético con el estruendo de la batalla mental, acelera hasta un punto de ruptura. Ya no hay lucha, solo la observación exhaustiva de cada pensamiento, cada emoción, cada sensación, hasta que su naturaleza efímera se revela por completo. No es que tú dejes de existir, sino que la idea de quién tú creías ser se disuelve. Es un torbellino que lo consume todo, y de repente una vasta tranquilidad te envuelve. Aquí, el lenguaje cambia de tú haces a esto sucede en ti. La transformación ya no es un acto de voluntad personal, sino una experiencia que se despliega. Es un desdoblamiento de la conciencia. El velo de Maya, antes impenetrable, ahora se desgarra, no con violencia, sino con la gracia de la comprensión. Los Upanishads, que Yogananda tanto veneró, hablan de esto como la realización del Atman, el yo individual, idéntico a Brahman, la conciencia cósmica. No es que te conviertas en Dios, es que reconoces que siempre lo fuiste. Es el eco del sagrado Mahavakya, Aham, Brahmasmi, yo soy Brahman, o Tat Tvam Asi, tú eres eso. En ese instante de pura claridad, tu conciencia se expande más allá de los límites del cuerpo y la mente. Te conviertes en el observador silencioso, el testigo inmutable. El ego, con sus miedos y deseos, no desaparece, pero pierde su poder de tiranizarte.
porque ya no te identificas con él. Es como despertar de un sueño vívido. Las figuras del sueño aún pueden estar allí, pero su realidad ilusoria ya no te atrapa. Ves el mundo, sus dramas y sus juegos, con una distancia serena, una ecuanimidad que antes parecía imposible. Paramahansa Yogananda explicó que la verdadera meditación, la Kriya Yoga en su esencia más pura, es el medio para acelerar esta evolución. Es una ciencia de la conciencia que te permite retraer la energía y la atención de los sentidos y la mente, dirigiéndolas hacia adentro, hacia la fuente de tu ser. Al hacerlo, te desconectas de las proyecciones de Maya y te conectas con el Chit, la conciencia pura, que es la esencia del Atman. No es una huida del mundo, sino una reorientación radical de tu percepción del mundo. Esta no es una experiencia intelectual, sino una fusión visceral, una inmersión completa en la realidad última. La paz que emerge no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de una plenitud tan vasta que abarca todos los conflictos sin ser perturbada por ellos. El miedo a la muerte, a la pérdida, al dolor, se disuelve en esta vasta conciencia, porque comprendes que tu esencia es eterna e indestructible. Eres la conciencia eterna, el observador silencioso e inquebrantable que no nace ni muere, que no cambia, que simplemente es. Si esta visión, este potencial de tu verdadero ser, resuena en lo más profundo de tu alma, comenta Brahman en este momento, este es tu testimonio de que la verdad te ha tocado. Pero después de experimentar esta unidad, de disolver la ilusión de la separación y de conocer la vastedad de tu verdadero yo, ¿qué haces con la vida que dejaste atrás? ¿Qué ocurre con tus responsabilidades, tus relaciones, ese mundo que, aunque ilusorio, aún te exige interacción? ¿Cómo vivir en este mundo sin ser de este mundo, cuando tu alma ha probado la libertad absoluta, la vastedad de la conciencia cósmica, el reconocimiento de que Atman es Brahman, no es un mero destello fugaz, una experiencia aislada para el yogi solitario en la cueva? Es el nuevo normal, la base inamovible sobre la cual se reconstruye tu existencia. Si el cielo ha tocado la tierra dentro de ti, ¿cómo se vive ahora? El tono ya no es de alarma, sino de una claridad serena y definitiva. La paz que ha florecido no es un estado alterado temporal, sino la percepción fundamental de la realidad. Ahora, la ansiedad crónica, esa que te hacía sentir constantemente reaccionar a los eventos externos, se transforma en una ecuanimidad enraizada. Las circunstancias pueden seguir siendo desafiantes, las noticias pueden ser turbulentas, pero tu centro interno permanece inalterado, como la profunda calma del océano, inmune a las olas de la superficie. Esta paz se ancla en sensaciones y percepciones concretas. Ya no buscas la validación externa para definir tu valía. Esta emana de tu ser, intrínseca e incondicional. Las relaciones se transforman, no en una búsqueda desesperada de conexión, sino en una expresión natural del amor que brota de tu corazón, viendo el Atman en cada ser, en lugar de apegarte a las máscaras del ego. El propósito de tu vida, que antes era una búsqueda frenética, se revela como el Dharma inherente a tu ser, una expresión espontánea de tu conciencia divina en acción. El miedo a la muerte, esa angustia primordial que envenenaba secretamente la alegría de vivir, se disuelve por completo. Comprendes que el cuerpo es un vehículo, la mente una herramienta, pero tu esencia, el Atman, es eterna e indestructible. La muerte no es un fin, sino una transición de un estado de conciencia a otro, una parte natural de la danza de Maya que ya no te encadena. Esta comprensión te libera para vivir con una urgencia sagrada, para abrazar cada momento con gratitud y plenitud, sabiendo que tu verdadera identidad está más allá del alcance de la impermanencia. Recordemos ese momento crucial del tópico 1, cuando tu conciencia hizo un pacto inconsciente con la ilusión,
buscando la felicidad en lo externo y definiéndote por tus roles y posesiones. Ahora, esa búsqueda incesante se ha transformado en un reconocimiento profundo. El anhelo de encontrar algo se ha disuelto en la realización de que ya eres eso. El propósito no es algo que se persigue, sino algo que se manifiesta desde tu ser. Cada acto se convierte en una ofrenda a la conciencia cósmica, liberado del apego a los resultados. Incluso el enemigo común, la ilusión de Maya y el ego, no desaparece completamente, pero su poder se desvanece. La mente aún puede generar pensamientos y emociones, pero tú ya no te identificas con ellos. Te conviertes en el testigo sereno, el observador inmutable que ve el drama de la vida sin ser arrastrado por él. Esta desidentificación te otorga una libertad radical para elegir tu estado interno, para responder a la vida desde un lugar de sabiduría y compasión, en lugar de reaccionar desde el miedo y la identificación. Vivir con la conciencia del Atman Brahman no significa retirarse del mundo, sino participar en él con una perspectiva renovada. Es actuar con propósito, con amor desinteresado y con una profunda sensación de conexión con todo lo existente. Cada amanecer es una oportunidad para anclar más profundamente esta verdad en tu experiencia diaria. Cada interacción, una oportunidad para reflejar la luz de tu verdadero ser. La paradoja se resuelve. En la rendición al Ser Supremo, descubres tu poder soberano. En la disolución de la identidad individual, encuentras tu verdadera y eterna identidad. Esta es la vida post-despertar, donde el cielo no es un lugar distante, sino la realidad que mora en el núcleo de tu propio corazón. Pero aquí es donde la narrativa lineal de la liberación individual se rompe. Has cruzado el umbral, has experimentado la fusión del Atman con Brahman, has desmantelado la ilusión de Maya en tu propia conciencia. Una paz inquebrantable reside en ti. Sin embargo, ¿y si te dijera que esta liberación, este despertar personal, no fue solo para ti, que la quietud que ahora habitas no es un destino final, sino un portal hacia una responsabilidad que apenas comienzas a vislumbrar? La jornada infinita no concluye con la realización personal. De hecho, apenas comienza. Tu conciencia, una vez identificada con el fragmento, ahora ha vislumbrado la totalidad, y esta totalidad conlleva implicaciones que trascienden tu propia paz. Eleva las apuestas. Tu transformación personal ahora implica una responsabilidad universal. Puedes simplemente observar el mundo, ser el testigo sereno, cuando sabes que la misma ilusión que una vez te encadenó sigue manteniendo cautivos a miles de millones. Paramahansa Yogananda no solo habló de la liberación individual, sino del despertar mundial. Cuando tu Atman se fusiona con Brahman, te das cuenta de que no hay separación real entre tú y los demás. El sufrimiento ajeno ya no es ajeno, es un eco distante de la misma ilusión que ya has comenzado a disolver en ti. La compasión deja de ser una emoción y se convierte en una verdad ontológica. Si Atman es Brahman, entonces cada ser es una expresión del mismo ser divino. El gran cliffhanger, la pregunta existencial que ahora te confronta, es esta. ¿Cuál es el propósito último de este despertar, si no es el de reflejar esa luz incondicional en un mundo que aún se debate en las sombras? ¿Cómo se vive la verdad de yo soy Brahman, cuando la realidad ilusoria de Maya persiste para aquellos que aún no han levantado el velo? ¿Es el silencio del testigo el final del camino? ¿O es el punto de partida para una acción inspirada, una manifestación del Dharma que busca sembrar las semillas del despertar en otros corazones? La libertad que has encontrado te dota de un poder, pero también te impone una carga, la de ser un faro, una voz, un agente del despertar inevitable. ¿Estás preparado para aceptar la misión que surge naturalmente de tu propia liberación? Amado buscador, ahora que has vislumbrado el secreto olvidado de Yogananda y la verdad eterna de los Upanishads, te encuentras en el umbral de una nueva existencia. Ya no eres el prisionero de tu ego,
ni el juguete de Maya. Eres el Atman, eterno e inmutable, conectado intrínsecamente con Brahman. Esta es tu identidad, no una que se gana, sino una que se recuerda. Tu misión, ahora, es doble. Primero, anclar esta verdad en cada fibra de tu ser a través de la práctica constante y la autoindagación. Segundo, compartir esta luz, no con palabras vacías, sino con el testimonio viviente de tu propia transformación. Este no es un llamado a seguir un gurú ciegamente, sino a despertar al maestro que ya reside en tu corazón. La inquietud sagrada que el epílogo ha plantado en ti no se resolverá con más conocimiento externo, sino con la acción inspirada que surge de tu sabiduría interna. Si sientes el fuego de esta verdad arder en tu pecho y estás listo para profundizar en el camino de la conciencia, te invito a suscribirte a este canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte las próximas cirugías de la conciencia que te guiarán en cada paso. Este es tu siguiente paso lógico. Este es tu comando, suave para abrazar plenamente la soberanía de tu alma.